Gráficas de funciones trigonométricas. Bueno, ya desde el año pasado más o menos veníamos trabajando todo en torno a las funciones. La pertinencia de las funciones, ¿cuál es? Básicamente es poder plantear en un lenguaje que sirva para todo el mundo, en un lenguaje universal, un fenómeno, el comportamiento de un fenómeno. Si yo quiero entender cómo va a variar, cómo cambia, cómo evoluciona, cómo se desarrolla, o cómo fue antes, cómo fue al principio, pues a veces como que la comunicación no sea así como si fuera un humano con otro humano, ¿cierto? La comunicación debe ser un poco diferente con el fenómeno, con el entorno. No todo el lenguaje humano, entonces hay que encontrar esa manera de poder entender lo que sucede en nuestro entorno, en nuestro alrededor, de alguna manera, algún tipo de comunicación tiene que haber. Esa comunicación se logra a partir de las funciones, porque cuando, claro, tú le estableces una función a un fenómeno, tú ya puedes estudiar directamente la función y es como si te estuvieras comunicando con el fenómeno, ¿sí? Es como si estuvieras ahí entendiendo, bueno, sus cambios o cómo fue al principio o lograr predecir su comportamiento. Eso lo hacemos gracias a que le planteamos funciones a las cosas, ¿sí? Funciones son aquellas que, bueno, se componen no solamente de números, sino también de cantidades variables, de letras que pueden ahí cambiar dependiendo, pues, de cuáles sean los aspectos que influyan en el fenómeno, pero pueden cambiar, pueden variar. También hay cosas que se mantienen constantes, que están representadas por los números solitos. Entonces, bueno, esa es como valga la redundancia, la función de las funciones para el ser humano, ¿no? Como poder comunicarse ahí con su entorno, entender ahí cómo, qué pasa, qué está sucediendo ahí y pues tomar acciones al respecto, como tomar decisiones al respecto. Generalmente, por ejemplo, en cuestiones de economía, en el campo de la economía, eh, todas las variaciones de los mercados están en términos de funciones. Y cuando yo comprendo esa función, puedo entender ese mercado cómo va a variar, si va a aumentar, si va, de hecho, si va a caer, ¿no? Es algo así como funcionan algunas dinámicas, por ejemplo, de la bolsa de valores, ¿sí? Que es donde la gente va y compra acciones y vende acciones, como que trabajan con eso, con comprar y vender acciones de empresas, pero entonces yo cómo sé que una acción puede subir o bajar. Para eso existen las funciones de comportamientos, para poder o darme a mí una herramienta de predicción, de alguna manera. Las funciones trigonométricas son específicas para comprender los fenómenos que son ondulatorios, o sea, los fenómenos que se comportan en manera de onda, como pues es casi toda la realidad, ¿sí? Casi absolutamente toda la realidad se puede comprender por medio de un comportamiento ondulatorio. De hecho, hay una gran teoría como de la creación del universo que se llama la teoría de cuerdas, que lo que plantea es que la unidad más pequeña de la materia no es un átomo, sino una pequeña cuerda que vibra, ¿sí? Como una pequeña ondulación que vibra. Así importante y trascendente es como toda la teoría ondulatoria para la realidad humana. La verdad la vemos en todo, cualquier tipo de choque, pues me genera un fenómeno ondulatorio de dispersión de energía. Siempre la energía, como el sonido, las ondas, por ejemplo, del agua, ¿sí? La luz, o sea, el hecho de que podamos ver algo es porque hay comportamientos ondulatorios en nuestro alrededor. Entonces, pues cuando yo quiero entender esto, esos comportamientos ondulatorios, que también se conocen como comportamientos angulares, porque ustedes ya saben que cualquier cosa que tenga curvas es porque está cambiando en su ángulo, ¿sí? Para que algo pueda tener una curva es porque tiene una variación angular, ¿sí? Su ángulo es diferente. Entonces, todos los fenómenos también que varíen en sus ángulos, pues se comportan de manera ondulatoria, por ende necesitan funciones trigonométricas, ¿no? Lo hemos evidenciado ahí cuando estudiamos cualquier tipo de interacción en la que estén implicados los ángulos, ¿no? Siempre va a haber algo ahí trigonométrico, o sea, ya sea una función seno, coseno, tangente, para todos los fenómenos que sean ondulatorios, ¿listo? O que varíen en su ángulo, ya sea onda, pues realmente todos los cambios de las ondas es porque sus ángulos varían. Entonces, pues vamos a graficar esas funciones, a ver cómo lucen realmente y por qué se dice que esto me sirve para expresar los fenómenos que se comportan en forma de onda. Empecemos con la función seno. Seno de x. Ya saben que x pues van a ser valores
que podrían ser cualquiera. No sé si ustedes recuerden algo en específico y era que yo les había contado que las funciones trigonométricas se aplican en especial para unas cantidades. Bueno, de hecho siempre lo hablamos, ¿no? Que son ángulos. Esa X, estos valores que puede tomar esta X, a los valores que nosotros le podemos calcular como estas características trigonométricas, ya sea seno, coseno o tangente, son ángulos. Estas X siempre van a ser ángulos. ¿Sí? Es a lo único que nosotros le podemos aplicar las propiedades trigonométricas. Entonces, para ello, bueno, vamos a empezar. Voy a hacer acá un plano cartesiano. Un planito cartesiano, bueno, hasta acá. ¿Listo? X, Y, como absolutamente todas las gráficas que hemos realizado hasta el momento, pues las tenemos en dos dimensiones. La dimensión de la coordenada X y la dimensión de la coordenada Y. Eso no quiere decir que esto no se pueda representar también en tres dimensiones, podría ser en cualquier tipo de dimensionalidad. Por ejemplo, las ondas de sonido se propagan en todas las dimensiones, en tres dimensiones, ¿no? Si ustedes están en un cuarto y tienen algo sonando en el cuarto, pues se escucha en todo el volumen del cuarto, en todas las tres dimensiones. Pero pues digamos que por facilidad nosotros representamos en dos dimensiones es suficiente para poder comprender el fenómeno. También porque graficar en tres dimensiones es un fastidio, la verdad. A mí me parece súper fastidioso. Es súper difícil, personalmente, porque yo soy tonta, graficando. Entonces, bueno, acá la cuestión de cualquier tipo de función es que nosotros le damos valores a X, ¿sí? Le vamos a dar unos valores a X y vamos a ver qué resultado obtenemos en Y. ¿Cuál es la imagen que me dan Y para generar un punto? ¿Sí? Recuerden que cada punto que yo coloco en el plano cartesiano o en un plano de ubicación, sea cual sea, no solamente cartesiano, porque existen otros planos, o bueno, como otras coordenadas, por ejemplo, las polares, las polares son para graficar puntos polares. ¿Se acuerdan cuando hacíamos como conversiones de polares, coordenadas polares y cartesianas? Existen también planos polares. Entonces, cada punto que nosotros pongamos acá va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Y eso me garantiza que es un punto específico, que ese es el punto específico, o sea, que esa es una ubicación especial para ese punto, como decir las direcciones de sus casas. Cuando pues, yo quiero que alguien venga y me visite, entonces le doy la dirección, no estoy pidiendo un domicilio, entonces tiene la dirección. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para mi punto en específico, que es mi casa, le corresponden unas únicas coordenadas, ¿sí? Que ya sean por el conjunto entre la calle y la carrera, por ejemplo. ¿Sí? La calle y la carrera, pues serían mis X y Y. Y si yo uno estas dos características, pues me va a dar un punto en específico que solo va a ser uno de esos. O sea, no hay dos casas con su dirección, ¿cierto? Solo hay un punto en específico que se ubica dependiendo una cierta cantidad de coordenadas. Acá pasa lo mismo. Con cada punto que yo tenga, pues que yo vaya a ubicar, va a ser el resultado de unir un punto en X, que ya sabemos que estas X van a ser ángulos, son solo ángulos porque las funciones trigonométricas solo funcionan para ángulos, entonces acá solo voy a tener ángulos. Y dependiendo ese ángulo, voy a ver qué imagen me bota en Y. ¿Cuál es el resultado en Y para ver qué punto me quedaría en la gráfica? Entonces, para eso voy a hacer como acá puntos, yo creo que lo voy a hacer entre de a dos cuadritos o de a tres. Creo que lo voy a hacer de a dos cuadritos. Listo, acá dos cuadritos, chas, chas. ¿Sí? Acá creo que me faltó como estirar un poquito esto. Acá en el eje Y voy a colocar simplemente datos. Solo voy a poner 2, 4, 6, digamos que acá, 2, 4, 6. Acá solo voy a poner 1 y -1. En Y solo voy a tener los puntos 1 y -1, ya van a ver con los resultados que nos empiecen a dar, que no es necesario tener más valores. Aunque bueno, esperen, creo que voy a hacerlo un poco más amplio para que se note un poco más. 2, 4, 6, 8, 10, más bien lo voy a hacer de a 10. 1, 1, ¿qué? 2, 4, 6, 8, acá, jiji, 10, -1. Listo.
Acá voy a ubicar todos mis ángulos. Bueno, esto es un poco vieja escuela, graficarlo, pues porque eso ya lo podemos hacer en graficador, pero también es bueno vivir la experiencia. Entonces vamos a colocar acá ángulos. Ya sabemos que este punto inicial pues va a ser 0, acá le vamos a dar unos ángulos que van a ser como característicos, simplemente característicos, podríamos coger cualquier tipo de ángulo, pero yo voy a colocar como unos en especial que me puedan dar como unas imágenes un poco más claras. Entonces voy a hacerlo como de a 15 grados. Entonces voy a empezar con 15, voy a colocar acá 30 grados, acá voy a poner 45. ¿Cuál pondría acá? 60. 60. Digamos que acá 75. ¿Acá cuál? 90. 90. Acá 105. 105, ¿cierto? Pongamos acá, siguiente. 120. 120. Acá pongamos, ¿cuál otro? A ver. 135. Eso sí. Más 15, más 15. A ver. Maye, ¿cuál iría acá? 150. Eso. Están claras sumando, ¿cierto? Listo, 150. Acá digamos que vamos a colocar 165. Acá voy a colocar 180. Hasta ahí, vamos a dejarlo hasta 180. ¿Listo? 180 que sería equivalente a pi, o bueno, a media vuelta, ¿no? Medio círculo. Entonces dejémoslo hasta ahí. Vamos a empezar a calcular entonces por cada uno de estos valores en X, que son diferentes ángulos, vamos a ver a cuál es la imagen que me proyecta en Y para saber qué punto en especial del plano tendría. Entonces, para eso voy a tabular. Entonces, va a ser X y Y. Voy a tabular como por acá. Espero que no se me monte mucho la gráfica. Espero lo voy a hacer como un poquito más arriba. X y Y. Entonces, para X, pues ya tenemos los valores. Son 15, 30, 45, 60, 75. Que no me vaya a pasar de esta línea. 75, 90, 105. Ahorita yo... bueno, la voy a seguir acá, la voy a seguir acá. Para que no se vayan a perder. 120, 135, 150, 165 y 180. ¿Listo? Acá están todos los valores que le dimos a X. Ahora, para poder hallar esa imagen que me botaría en Y, lo que hago es reemplazar cada uno de estos valores acá en esta X, reemplazarlo en la variable que tiene la función trigonométrica. Entonces, ahí, o sea, ya cuando nosotros hacemos eso, pues me da los valores para Y. ¿Listo? Entonces, en este caso va a ser, empezamos con el primero, o sea, seno de X, el primer valor para X es 15. Entonces, bueno, importante, ¿no? Nuestras calculadoras deben estar en modo D. ¿Por qué? Porque D es la medida, o bueno, es la forma en la que la calculadora tiene para calcular ángulos en grados. El R, cuando la tenemos en R, que a veces la tenemos en R y esos resultados nos dan diferente, es porque está en modo radianes. En ese caso, pues está esperando que uno ponga los datos en términos de pi. Pero entonces, por facilidad pues para que lo podamos hacer bien con estos grados, la calculadora debe estar en D, para que revisen primero. Entonces, no me acuerdo si Juli, ¿estás ahí? Juli, al fin lograste solucionar el problema de tu calculadora, que no da D. Juliana Muñoz, me acuerdo que me había dicho. Ah, sí, profe. Bueno, bien. Listo. Entonces empezamos. El primero va a ser seno de 15. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto les da? 0.25. 0.25, ¿no? Entonces acá, uy, ya se va a acabar el tiempo tan rápido. 0.25 el primero. Seno de 30. 0.5. 0.5. Seno de 45. 0,70. 0,70.
Seno de 60, 0.86. 0.86. Seno de 75, 0,96. gracias, 0,96. Seno de 90, si no estoy mal es 1, creo. Sí. Sí, listo. Seno de 91, seno de 105, eso da 0.96. Voy a dejar esta partecita para la próxima clase porque yo creo que ahorita no alcanzaríamos esta partecita que es los otros ángulos, las otras imágenes de X. Voy a avanzar en esta partecita de acá, ¿listo? Con estos datos. Ya luego terminaríamos los otros datos, ustedes también los podrían terminar. Entonces quiero que evidencien acá algo. Por algo fue que yo puse en la coordenada Y solamente los valores desde -1 a 1, porque si se dan cuenta las imágenes que me están botando no superan el 1. Todos están entre 0 y 1. Entonces por eso como que no era necesario coger acá el 2, 3, 4, porque pues igual el rango ahí que está manejando este tipo de funciones es solamente desde -1 a 1. Entonces empezamos a ubicar, ay, acá nos faltó el 0, miremos el 0. ¿Cuánto da seno de 0? Da 0, ¿sí o no? Entonces voy a empezar a ubicar acá los punticos, seno de 0 es 0, entonces el punto empieza acá en 0. Cuando X vale 15, Y vale 0.25, entonces 0.25 es más o menos como acá, yo creo. ¿Sí? Como 0, 2, 4, 5, eso es 0.50. Sí, 0.25 es esto. 0.25 acá. Acabo de colocar 0,25. Luego 0.5 en 30, entonces eso va a ser la mitad. 2, 4, 5, acá es 0.5, entonces acá va a ser 30, va a quedar el punto acá. Cuando vale 45 es 1.70, entonces es más o menos como por acá, ¿cierto? Más o menos, más o menos. Cuando vale 60, a ver, cuando vale 60 vale 0.86, entonces 0.86 yo lo voy a poner bien pegadito acá. Más o menos ahí, más o menos ahí. Cuando vale 75, entonces cuando X vale 75 grados, Y vale 0.96, es más pegadito al 1. Chas. Cuando X vale 90 grados, Y vale 1, entonces 90 grados, Y vale 1, ese sí va acá, justo acá. Cuando vale 105, entonces cuando vale 105 vale 0.96. O sea, volvemos a este punto, ¿cierto? 105 es 0.96. Ah, aquí siento que este punto me quedó chifloreto, tacho. Este punto ahí quedó como 90, era acá. 75 acá, sí. Listo. Miremos aquí rápidamente el 120 como para que, porque hasta ahí no nos da la imagen como muy clara. Entonces miremos seno de 120. ¿Cuánto les da seno de 120? 0.86. Ajá. De 135. 0.70. 0.70. Ajá. Si se dan cuenta acá ya se va a repetir. Entonces va a 0.86 cuando vale 120. Entonces 120 es 0.86, o sea, es 105, 100, uy, yo siento que acá, yo siento que algún punto me quedó como descuadrado, ¿o no? Chas. El del 105, profe, que un Sí, profe, cuadrito Ah, antes. sí, ajá, el del 105 quedó un cuadrito antes. Grax. Entonces, acá era acá. Exactamente. Ahora sí, 120 es este acá, 0.86. 135 es 0.70, que era como acá, 0.70. ¿Listo? Y si ustedes ahí siguen, acá ya podríamos, lo único que tenemos por hacer es, bueno, voy a terminar este seno de 150. Seno de 150. Eso nos da 0.5, ¿no? 0.5. Entonces acá básicamente se genera acá como una simetría. Y si nosotros unimos esos punticos, chas, pues nos va a generar una curva.
una curva que nace desde cero. Si acá nosotros le agregáramos muchos más datos, van a empezar a evidenciar un comportamiento más o menos así. Que va a cortar acá en 180 porque seno de 180 es 0, ¿sí? Verifíquenlo ahí ustedes, seno de 180 es 0. Entonces, cuando valga 180 va a cortar acá justo y luego vuelve a tomar acá toda la simetría hacia arriba. Vuelve a recuperar la comba hacia arriba. Y con eso podemos evidenciar pues que la función seno es una función establecida para un comportamiento ondulatorio, para un fenómeno que tenga como tal una simetría que sube y vuelve a bajar. Chan, chan, chan. El Fernando dice que presente. No, pues sí, faltando 3 minutos presente, está bien, sí. Pinche Fernando. Listo, chicos, entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta con algún dato, algún procedimiento, algo de la gráfica? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Qué bien. Profe, puede ser bobo, pero me quedó la duda de, o sea, los números que tiene X se deben a qué situaciones específicas, o sea, Listo. no sé Como tal. decirlo. Sí, yo te entiendo. O sea, ¿qué hizo que nosotros escogiéramos esos números y no otros? Sí, en específico eso. ¿Cuál es? Para los valores de X deben ser solamente ángulos, porque las funciones trigonométricas son funciones que nacieron para comprender el comportamiento de las cosas de ángulos, ¿sí? De las cosas que variaban en sus ángulos. Entonces, los valores que le dimos acá a X fueron convenientes respecto a algunos ángulos que son como representativos. O sea, acá no tenía mucho sentido colocar 1, 2, 3, porque pues si tú te das cuenta, por ejemplo, si miras un transportador de 1 a 2, o sea, de un cambio de un ángulo a otro, solamente de un grado, no se ve mucho la diferencia. Y mi idea era como que alcanzaran a ver la curva. Entonces, por eso puse como un rango de diferencia de cada 15, como para que se alcance a ver ahí un poquito la curva. Ya. Pero en Ya. sí tú podrías tener cualquier valor, la función seno te sirve o se valida para cualquier valor angular, podría ser 47, podría ser 32, podría ser 17, 13, 8, cualquiera te va a dar una imagen. Pero pues yo escogí Ya. convenientemente como de 15 en 15. Pues fue como, sí, como para que viéramos bien la gráfica, pero en sí no es una razón más profunda, más allá de eso. No quiere decir que si coges otros valores no te daría, no. ¿Listo? Ok, Entonces, es que me quedó esa duda súper. ¿Qué pasa ahí? sí, entiendo.